Hola a todos, ya estamos en septiembre y yo tengo una serie de temas sobre los que te voy a hablar. Uno de ellos es la bastante extraña o exagerada, completamente exagerada reacción a Trump y la histeria que hay de los medios de comunicación en contra de Trump. Entonces, sobre eso quería hablar 15 minutos. Los medios de comunicación son lastimosamente mal entendidos, no solamente dentro de lo que es el público en común, digamos, o sea, el público general y todo lo demás, sino dentro de los propios medios de comunicación. Ah, Hay unos conflictos o unas malas percepciones de lo que ellos mismos son. Porque hay varias teorías en conflicto, digamos, las primeras teorías de comunicación de los años 50, muy especulativas, le otorgan muchísimo poder a los medios de comunicación, demasiado, ¿no? Es como si el nazismo hubiese podido hacer lo que hizo el nazismo por su propaganda en vez de por su policía secreta, su organización, sus 2 millones de miembros de las camisas pardas que estaban dispuestos a reventarle a quien sea y que eran más grandes en dimensión que el propio ejército alemán. O sea, la gente que no se olvidan esas teorías de esos fenómenos, pero por si acaso las teorías también se van corrigiendo y van mejorando, y las últimas teorías dicen que comunicación, o sea, los medios de comunicación, la publicidad y todo eso tienen una capacidad muy limitada para influenciar en el público, ¿no? Para persuadir al público. ¿Por qué? Porque el público puede cambiar de canal o puede simplemente apagar la tele, por ejemplo, digamos, y en internet es peor, es incluso más. Entonces hay que ver qué es lo que pasa con los medios de comunicación. Obviamente no todos, pero digamos que una gran mayoría de medios de comunicación. Estamos hablando de los medios de comunicación estadounidenses, que son los que repercuten fuera de su país, digamos, porque sigue siendo el centro en lo que nosotros vemos, el centro donde repercuten las cosas. No solamente la mayor economía del país, que la mayor economía del planeta, sino el mayor productor de mensajes, el mayor productor de entretenimiento del planeta, y eso incluye obviamente YouTube y todas esas cosas. O sea, Facebook, sus centros allá, no importa que lo tengan en otro lado, sus servidores, el centro es allá. Twitter, o sea, todos los centros de las redes sociales, por mencionar un lugar, están ahí. Y obviamente entonces sus periódicos muy importantes tienen repercusión en otras partes, y aquí nos llega sin problemas dos canales de CNN, por mencionar algo, ¿no? Entonces, bueno, entonces los medios en este momento están con una histeria anti-Trump que es difícil de creer. O sea, más allá de que no te caiga bien, más allá de que digamos que no congenies con sus políticas, no hay ningún problema, eso siempre pasa, pero compararlo con Hitler, compararlo con un neofascista, compararlo con todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de especulaciones que ves, y alguien, en vez de decirles, por favor, ¿cómo vas a decir semejante tontería? En vez de esa reacción, hay reacciones de, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo, a ver, taradazo de Michael Moore, dijo de que, este presidente no se va a ir, si pierde las elecciones va a decir que esto es una complot contra suya. Por Dios, o sea, ¿cómo es posible que haya semejante reacción entre la gente? Que tengan esa imagen de que es Satán, una especie de Satán, una especie de demonio. ¿Por qué se genera, por qué se puede desarrollar semejante narrativa, y por qué hay personas que le otorgan el más mínimo crédito a semejante tipo de narrativa? O sea, pues, Donald Trump puede ser un mal presidente, puede ser un pésimo presidente, puede ser una pésima persona, puede ser la peor persona a cargo de la presidencia de Estados Unidos. No es más.
no es más, o sea, no hay mayor drama. Es una pena, digamos, si fuese eso sería una pena, sería una tragedia. Pero, o sea, en el peor de los casos, mal presidente, Dios, ¿qué? O sea, fuera de broma, ¿qué problema? No debería haber una reacción tan disparatada, tan exagerada al respecto. Pero eso es lo que vemos, eso es lo que se refleja en todos los medios. Les doy un ejemplo de qué estoy hablando. ¿Cómo se llama? Donald Trump ha llamado a los medios de comunicación y los llama fake news varias veces. Ya, ¿cómo está utilizando la palabra? Está utilizando la palabra en que el sesgo que le dan a la noticia es la equivocada. El sesgo. No estamos hablando de que sea en verdad fake news, o sea, de que en verdad sean noticias falsas, sino de que su punto de vista de que ha hecho esta cosa mal, esta cosa es una tragedia, esto es una monstruosa colusión y todo lo demás, esa exageración es fake news. Ya, ¿qué haces tú si alguien te dice eres un mentiroso? Bah, tú le muestras las pruebas, ¿no? Sea de lo que sea que tú estás diciendo, tú le muestras las pruebas. Pues, por ejemplo, yo digo esto, ya, ¡pum! Esta es la prueba de lo que yo digo. Ve, busca. Mira, si tú me dices a mí mentiroso, ve, busca las fuentes y a ver si te encuentras con lo mismo. En otras palabras, podrías responder con algo de autoconfianza si alguien te viene y te dice fake news, o sea, ¿quién eres tú? ¿Acaso determina el ejecutivo de los Estados Unidos qué es la realidad o qué no es la realidad? Por Dios, no hace nada de eso, ¿verdad? No tiene semejante poder, porque si eso fuera así, entonces creo que los Estados Unidos en su constitución han exagerado con el poder que le han dado al Ejecutivo. Pero no hay nada de eso, o sea, si incluso el presidente de los Estados Unidos dice fake news, o sea, tú no tienes ni que moverte, o sea, te encoges de hombros, por Dios. Puedes decir, ay, este tipo está con delirios de grandeza o está con delirios de persecución o lo que corresponda a decir en ese caso, pero no puedes decir más y no tienes por qué decir más. O sea, tú te encargas de transmitir lo que hay, supuestamente, y eso es. O sea, esa es la historia. Pero lo que hicieron los medios de comunicación es todos los periódicos sacaron unas notas, unos editoriales. O sea, estamos hablando de que en la página principal, o sea, en la tapa, ¿no? Se necesita defender los medios y todo lo demás, se necesita defender la libertad, se necesita, o sea, una respuesta completamente exagerada a lo que debería ser, a lo que debería decir, no se debería utilizar esa palabra así de fácil, o sea, no se debería utilizar fake news. Si a él le gusta, vale, entonces tú aclaras y dices lo que haces tú en tu trabajo y tu demás. Pero en vez de eso hay una gran histeria y hay una gran hostilidad y excesivo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué semejante pintada de imagen? Les doy un ejemplo de la hostilidad que tienen los medios. A la periodista Linda Kincaid se nota que creo que le escribieron una pregunta en el teleprompter de que tenía que preguntar eso a su corresponsal en Helsinki. Y la pregunta era, ¿quién cree usted que va a salir triunfante de esta reunión entre la gente de la KGB o la estrella del reality show, digamos? Entonces hacen esa pregunta. Ella hace esa pregunta y cuando hace esa pregunta medio que está ahí bien dudosa de hacerla, o sea, como diciendo, creo que están exagerando. Pero la hace y obviamente la respuesta es, no, pues sabemos que Vladimir Putin lo va a manejar a Donald Trump y bla, 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 cuando no hay tal, ¿no? No hay verdaderamente tal. Entonces hay una satanización de Donald Trump, verdaderamente una satanización de él en los medios de comunicación. Y más allá del fenómeno, a mí me gustaría averiguar qué ha provocado esto. Y obviamente no podemos, hasta un estudio más profundo, no podemos más que especular al respecto. Y lo que yo hago es recordar lo que sucedió. Entonces, recuerdo que en los años 90, bueno, finales de los años 90, mentira, del 2000. El 2000 es elegido George Bush presidente de los Estados Unidos. Y a George Bush presidente parece que no estaba haciendo la gran cosa, pero digamos tampoco estaba, como quien diría, haciendo nada mal, pero digamos normal, un ejecutivo normal. Y de pronto recibe
el choque a las Torres Gemelas, o sea, el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y cuando sucede eso, el país entero queda completamente traumatizado, porque siguen siendo las imágenes más increíbles, espantosas, horrendas y todo lo que quieran a la vez que yo he visto en televisión. O sea, es algo increíble, es inaudito. Pero entonces tú tienes todo un país traumatizado, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que a fin de año, o sea, a fin de año los Estados Unidos van a identificar rápidamente quién es Osama Bin Laden, quién lo tiene, quién está, dónde está Osama Bin Laden. Osama Bin Laden está refugiado en Afganistán. Le piden al gobierno de Afganistán que por favor entregue a todos, bueno, han debido tener una lista, ¿no? A Osama Bin Laden, además al-Zawahiri, que entregue a todos estos. Y el gobierno talibán rehúsa hacer eso. Y los Estados Unidos atacan tímidamente. Eso es un tema en sí mismo. Ya, pero el punto es de que comienza una guerra. Comienza la guerra estadounidense-Afganistán, afgano-estadounidense, como quieran llamarla, el 2001. Y todos los medios estadounidenses se alinean a favor del presidente. O sea, todos, ¿no? Todos están a favor y todos están re patriotas con la invasión y todo lo demás. En otras palabras, otorgan un gran apoyo a George Bush, y George Bush, que no, digamos en las encuestas de aprobación, digamos, no estoy recordando el dato exacto, pero digamos que estaba plano, y obviamente se dispara su aprobación. Comienza la guerra de Afganistán, que no ha terminado hasta el día de hoy. Dios mío, qué espantoso. Qué espantoso que no sepan resolucionar los problemas. Ya, eso es otro tema en sí mismo, la interminable guerra de Afganistán. Ya, pero entonces los medios de comunicación han transmitido el ataque, han convertido a George Bush en un gran líder, porque digamos se quita la crítica, todos apoyan a George Bush, bla bla bla. Y después tienes que el 2003 los asuntos no concluidos con Irak van a desembocar en la guerra del Golfo Pérsico, en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, o en la guerra Estados Unidos-Irak del 2003. Y entonces ahí una vez más tienes a los medios apoyando a George Bush en una empresa militar, en un emprendimiento militar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahí los pobres medios no pueden, ¿cómo se llama? No pueden hacer nada sin que alguien se queje, sin que alguien reaccione, ya sea en favor o en contra. O sea, la gente reacciona excesivamente ante los medios, cuando lo que deberían reconocer es la importancia del mensaje. No es tanto el medio de comunicación más bien es bastante débil, es el mensaje que es importante. Y lo mismo sucede con cualquier persona. Yo te puedo decir a ti, hola, por ahí no me respondes, pero te puedo decir, hay una bomba, tenemos que salir de aquí corriendo, y me haces caso, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el mensaje, o sea, el mensaje es el que siempre tiene la importancia, ya. Pero esa percepción de los medios no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya desde, digamos, el 2002, más el 2003 y más el 2004? Lo que sucede es que ciertos sectores de la izquierda estadounidense reaccionan en contra de los medios de comunicación. Sobre todo, digamos, por ejemplo, lo podemos resumir con la posición de Michael Moore en contra de los medios, a los cuales, ¿cómo se llama? A los cuales los ridiculiza en su video de propaganda o película de propaganda, Fahrenheit 9/11, la película de Michael Moore de propaganda. Vean siquiera el avance, o sea, el trailer. Los voy a poner en los enlaces abajo para, digamos, mostrar una imagen del sector de izquierda que está criticando ferozmente a los medios, que deberían haber sido muchísimo más críticos, muchísimo más opuestos a lo que era el gobierno de George Bush, y muchísimo más opuestos a lo que era esa información de las armas de destrucción masiva en Irak. Por si acaso, lo que hemos descubierto, o sea, la conclusión total es de que las estaba buscando y les habría gustado tenerlas, pero de que en ese momento no las había tenido. Pero
todos, absolutamente todas las agencias de inteligencia de todo el planeta estaban de acuerdo en que sí, debía tenerlas, debía tener esas todavía, ¿no? Las cuestiones de esa de Irak es un tema en sí mismo, pero el punto es de que los medios estaban a favor de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y de las tropas de Estados Unidos. Y el sector de izquierda estaba pero pataleando y atacando a los medios todos los días y diciéndoles, pero ¿cómo van ustedes a difundir esto si esto es solo propaganda y bla bla bla? Y tenemos ahí, por ejemplo, una entrevista de Tim Burton en la que, fucha, con asco estaba mirando a los medios cuando le entrevistaban y dicen, pero ustedes son los culpables y todo lo demás. Y por si acaso también hay una caricatura sobre esto. Hay una caricatura sobre este proceso, digamos, de la gente que se opone a los medios de comunicación patrióticos en esos años. Se la representa en la película Team America, que es de los creadores de South Park. Es una película hecha con marionetas. Voy a poner el enlace abajo para que, digamos, la vean si tienen curiosidad. Es bastante, tiene un montón de cochinadas, un montón de cochinadas, pero en varios puntos. Pero es una, ¿cómo se dice? Una retórica bastante interesante al respecto. Por más que es, digamos, burlarse de absolutamente todo el mundo. Bueno, entonces yo diría que este legado de lo que fue la presidencia de Bush, que canalizó a muchísimas personas a oponerse, a quejarse, a criticar a los medios, se podría decir que los asustó hasta cierto punto, porque después de estos primeros 4 años de George Bush va a haber otros 4 años de George Bush, y entonces ya ahí los resultados de la propia guerra de Irak, lo que se intentó hacer, que son un tema en sí mismo, pero lo que se intentó hacer decepciona y presenta sus pésimos resultados a la opinión pública estadounidense. En otras palabras, se apoyó esto con ánimo y lo que cosechas es esto, que no es buenos resultados, no es buenos resultados para nada. Y entonces obviamente ahí hay un mea culpa de los medios, ¿no? Debimos ser más críticos, debimos ser más esto, debimos ser más lo otro y todo lo demás. Y llega el gobierno de Barack Obama, o sea, la administración Obama. Y la administración Obama, ¿cuál es su plan? Su plan no es nada. Y cuando no tienes nada de plan, nadie se puede quejar de ti, ¿no? O sea, no es tu plan, ¿no? Además, el tipo era negro y había una fuerza conciencia de retórica de que si se lo ataca es racismo. O sea, entonces eso lo protegía contra cierto sector, pero lo protegía de cualquier crítica o ataque. Y precisamente Michael Moore hace después la única lectura sobria del gobierno de Barack Obama y dijo, pues no, nada, no, es una decepción total. Lo único que logró fue el presidente negro, o sea, ya es un mérito, es un logro, yo no lo veo así, él lo dijo. Y bueno, eso es todo, pero después no hizo nada, es una decepción, ¿no? Una gran decepción, lo llamó. Bueno, entonces diría que esos factores de todo lo que es la experiencia con Irak, toda la experiencia que es con Afganistán, diría que pesan en lo que es los medios actualmente y diría que han construido esa imagen de Satán, porque es la única imagen que pueden atacar verdaderamente. Porque, digamos, en lo demás tu respuesta sería tibia, o sea, sería, sí, no, pero necesitan algo más sencillo, más simple para atacar, y creo que por eso han apelado a transformar a Donald Trump en una monstruosidad, que no lo es, ni tampoco es una gran virtud. O sea, no entiendo por qué están tan polarizados los asuntos. Y pareciera que el término medio realmente, el tono gris no está de moda. Bueno, entonces quería dar estos pedazos históricos para que siquiera, ¿cómo se dice?, añadir un poco de datos a este debate. Muchísimas gracias como siempre por su atención. Y quedamos cortos, pues, claro.